जगुरु ऐदुर्या प्रभरछाया तथागताया रते सम्यक् सम्बुद्धाय 타제타오 발샤제 발샤제 마하 발샤자 사무카테 스와하 나모 바가바테 발샤자구루 아이돌이야 프라파라자야 아이돌이야 프라파라자야 타가타야 라테 삼약 삼부타야 小易，小易，打开面对面翻译。Hola, buen día. Bueno, vamos a hablar de los eclipses. Sobre todo vamos a empezar con el eclipse del 7 que tenemos ahora de septiembre, dentro de 2 días. Como siempre, vamos a tener un enfoque que viene hecho por desde el Chimendunjá, ¿no? El Chimendunjá, como varios tipos de astrología, es un tipo de astrología donde hay varias casas, ¿no? O mejor, cada uno de los palacios va a tener un significado diferente para nosotros. Cuando se estudia Chimendunjá, lo que vamos a hacer es trabajar, eh, vamos a trabajar sobre todo el Palacio del Destino. Pero si yo en otro palacio tengo, por ejemplo, Open, quiere decir que ahí tengo mi carrera. Si en otro palacio tengo, eh, por ejemplo, Shen Men, voy a tener que trabajar mi capacidad de prosperidad, ¿ok? Y esto se va a traducir de diferentes formas. En lo que es la China antigua, la prosperidad no es el dinero, sino es la capacidad de ir adelante con la vida, ¿no? De ser próspero, de que las cosas funcionan y vayan adelante. Hoy se asocia el dinero a las ganancias, que no es exactamente el dinero, por ejemplo, con uno de los alumnos que tengo, estamos con dos en realidad, estamos trabajando sobre la bolsa de valores, cómo hacer para comprar y vender acciones, ¿no? Para tener ganancias o para no perder y tener ganancias. Y bueno, en la época donde se inventó el chimén, la realidad es que no había ningún tipo de bolsa de valores, ¿no? Entonces, muchas veces lo que tiene de lindo el Chimendunjá es que lo podemos adaptar a diversas situaciones y podemos ir a darles interpretaciones diversas, ¿no? En el caso de los eclipses, hace rato que vengo hablando de esto, el curso ya está listo. Agregué todo lo que tiene que ver con los aros y con el primer eclipse que sale. Vamos a ver algunas de estas diapositivas y nos vamos a parar en unas diapositivas específicas, ¿no? En este curso les enseño a plotear también todo lo que tiene que ver con todo lo que tiene que ver con em, plotear una carta que no lo va a hacer un software, cioè plotear a mano una carta sabiendo que la carta es justa, ¿no? Y esto es una cosa que hay que aprender a hacerla. ¿Por qué? Fundamentalmente porque si yo quiero saber cuándo fue la Revolución Norteamericana o cuándo fue la Revolución de la India o cualquier revolución, la Argentina, ¿no? O cualquier cosa que va más allá de 100 años, la cosa más probable es que no... es que no se pueda plotear la carta con un software, porque normalmente estos softwares de Gmail ya van más allá de, no van más allá de 100 años. En eh, el software que yo uso, ¿no? Que es el que hizo Christoph, que es el Chinese Metasoft, si vos le pedís a él algunos años te los alarga, pero ir a alargar el calendario al año 1300 me pareció un poco demasiado. Así que bueno, después es importante poder plotarlas a mano, poder verificar algunas cosas. Lo que vamos a ir haciendo es, es empezar a trabajar con estos eclipses y entender que, por ejemplo, en el eclipse lunar que tenemos ahora, el primer eclipse es lo que va a implantar una temática, ¿ok?
El mismo eclipse o un eclipse parecido, la vez pasada había anticipado que son los aros. Los aros fundamentalmente es una serie de eclipses que son parecidos, ¿ok? Porque se repiten ciertas dinámicas que se van a ir repitiendo. Entonces, este eclipse, que es el Saros, Lunar Saros 128, ustedes pueden buscarlo en internet, van a Wikipedia o van al sitio de la NASA y aparece. El primer eclipse es un grupo de eclipses, los Saros. Atención a poner, no poner Saro 128, sino poner lunas o lunar Saro 128, porque está el solar, está el lunar y los Saros son los ciclos. Bueno, el 128 empieza tiene 71 eclipses, estamos por el 41, si no me acuerdo mal, y empieza en el año 1304. ¿Ok? En el año 1304, la idea es que se implanta una temática para trabajar, que después la vamos a ver, y esta temática se va a ir repitiendo a cada 18 años, se va a repetir el mismo problema, y si uno aprendió lo que tiene que aprender, las cosas van bien. Si uno no aprendió lo que uno no tiene que aprender con este tipo de aprendizaje que nos dan los eclipses, nos vamos a encontrar en la dificultad de que vamos a tener que hacer una transformación. ¿Y la transformación qué es? Sacar todo lo que no funciona, ¿ok? Y aprender las cosas nuevas, ¿no? Entonces, esto es algo que vamos a ver un poco en lo que es la parte de geopolítica que vamos a empezar a hablar hoy, ¿no? Ahora, yo sé que cada uno tiene su corazoncito en algún lado. Yo voy a tratar de ser. Yo también tengo un corazón, como todos, así que más o menos, a los que me conocen ya saben lo que pienso. Creo fundamentalmente que vamos a ser lo más objetivos posibles, ¿ok? Porque es un poco, este eclipse tiene una importancia muy grande en lo que es la geopolítica. Bueno, vamos a empezar a dar un pequeño recorrido por estos eclipses, ¿ok? Ok. Bien. Eclipses de 2025, vamos a ir viendo. Vamos a entender un poco los eclipses. Nosotros estamos acostumbrados a ver el sistema solar de esta forma, pero el punto es que el Sol se mueve y se lleva a todos los planetas uno atrás de otro. Así que cuando nosotros estamos hablando de la posición de la Tierra alrededor del Sol, imaginamos que esta sea la Tierra, ¿ok? La posición va cambiando, no está siempre en el mismo lugar, ¿eh? Esto se mueve a 230.000 kilómetros por segundo, que son 800, entre más o menos 800.000 kilómetros por hora, ¿ok? Este es el movimiento de la Tierra. Y nuestra galaxia va flotando y se va moviendo por el espacio. Esto los chinos lo intuían, pero no lo sabían porque no tenían un telescopio y no tenían sistemas de cálculo más precisos, ¿no? La forma que ellos tenían de medir cuándo era el, cuándo era el momento del día, era esta, ponían un palo, estas cosas las estudiamos todos en la escuela, y de acuerdo a donde el sol caía, pum, daba una hora. Entonces, si nosotros estábamos acá al mediodía, cuando la sombra venía para este lado, se podía medir, por ejemplo, cuánto era largo, ¿no? Todos los días a la misma hora se medía. Y ahí se podía ver cuál era el día más largo, ¿eh? Ahora, acá esto es interesante, ¿por qué? O el día más corto. Porque ellos faltaban algunos conceptos, porque se calculaba siempre los solsticios como puntos extremos. Bueno, hoy sabemos que hay una diferencia entre lo que es el perihelio y el afelio, que son los puntos sí más largos, y lo que tiene que ver con los solsticios, ¿no? El solsticio es el 21 de diciembre, de invierno, ¿ok? En el hemisferio norte, los chinos estaban en el hemisferio norte, y el 2 de enero, 3 de enero, que esto va cambiando, ¿no? Cada 2 años va cambiando, es donde está la Tierra más cerca del Sol. Donde está más lejos es el efielio, que son 152 millones de kilómetros, ¿ok? Punto 1.
y a 151 es donde se produce el eclipse de verano, siempre para el hemisferio norte. Esto no es que cambie mucho la circunstancia, ¿ok? En el sentido de que eh, cuando nosotros vamos a ver, acá empieza lo que se llama el Liandún, que es el periodo de expansión de la Tierra, ¿no? Cada vez esta distancia es más larga hasta que llegamos al 21 de junio, ¿no? Aunque sea de pocos kilómetros de diferencia, es lo mismo, ¿no? Acá vamos a ver que a esto se lo llama Yang total, ¿ok? Y a esto se lo llama Yin total, y está asociado a estos dos trigramas, que son Chan y Kun. También vemos que la primera línea de este lado es siempre Yang, ¿no? Entonces, para llegar del Yin total al Yang total, esta es la línea interna es el primer Yao, segundo Yao y tercer Yao. Entonces, lo que va a pasar acá es que empieza en el primer yao, ¿ok? Empiezan a hacer el yang. El yang está en equilibrio, acá tenemos ya el yang casi total y se expulsa el yin. Esto es lo que se ve, es un crecimiento del yang, ¿no? Empieza despacito, llega a un equilibrio con el otro lado, que son los equinoccios, y después llega al máximo del yang, queda poquito yin, ¿no? Y una vez que queda poco yin, lo que vamos a encontrar es que se llega al máximo del yang y ahí es donde nace el yin. Y acá te vamos a tener, por un lado, para lo que vamos a entender es que el movimiento de la Tierra alrededor del Sol lo que va a dar es el Bagua, es igual. El Bagua es fundamentalmente una interpretación de todo lo que tiene que ver con eh, astronomía, o cosmología, llámenlo como quieran. Cuando nosotros tenemos un Lopán, este Lopán este, lo construí hace años para jugar un poco con la Luna en la época de la pandemia, ¿no? Entonces acá tienen los 365 días del año. Entonces, ¿por qué esto? Porque cuando nosotros estamos en el periodo de Chou, la Tierra, por ejemplo, está acá en este sector. Y si a Chou lo dividimos en 30 días y a febrero en 28 y así lo vamos dividiendo, lo que vamos a encontrar es que la Tierra cuando va moviéndose alrededor del Sol, ¿ok? Va entrando en una posición diversa que combina con los 12 animales del zodíaco. Esto es interesante porque uno de los juegos, después lo vamos a ver, uno de los juegos que yo hacía era poner la posición de la Tierra, alinearla a un eclipse, mover la Luna alrededor de la Tierra y lo que íbamos a ir a ver en este sistema era que si podían predecir todas las lunas llenas, todas las lunas nuevas, todas las lunas crecientes, y podíamos prever también eh, cuándo son los eclipses, ¿ok? Es interesante como cosa, porque esto funciona como una posibilidad de ver los astros en el cielo, ¿no? Eh, Esto que vemos acá es un poco con lo que jugaba en la época de la pandemia, ¿no? Entonces acá tenemos un tipo de eclipse que es un eclipse solar, ¿eh? En la astrología china lo que se hace es poner el Sol y la Tierra gira alrededor del Sol. Es claro que, eh, por ejemplo, cuando yo hago astrología occidental, yo voy a poner la Tierra acá en el medio, ¿ok? Y voy a proyectar los planetas, la Luna, el Sol, todo lo que yo quiero en diferentes áreas y van a coincidir con acá los signos zodiacales. ¿Mm? ¿Ah? Esto es como se juega con la astrología occidental y oriental. Lo que hay que hacer para pasar de un sistema al otro es mover esto, o sea, todo el Lopán del centro de la Tierra, lo ponemos en el centro del Sol. Podemos jugar e interactuar con las dos. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque esto nos da
la posibilidad, entendiendo cómo se juega, la posibilidad de eh, agarrar las efemérides occidentales y ver dónde estaban los eclipses, dónde estaban los solsticios en cualquier momento de la historia nuestra, ¿no? Allora, seguramente también están en China, pero hay que aprender chino primero antes de poder jugar con esto, ¿eh? Es más fácil, online, al menos para nosotros que vivimos en Occidente, es mucho más fácil encontrar toda esta información en las efemérides y pasados, ¿eh? Acá también vamos a hacer una diferencia entre efeméride y efeméride, porque si usamos la astrología indiana, es una historia, si utilizamos la astrología occidental, la que nosotros conocemos, la que se escucha en la radio, las efemérides van a ser un poco diversas porque la posición de los planetas de los zodíacos se fueron actualizando. Igualmente, funciona bastante bien, ¿eh? Más allá de que pueda haber alguna diferencia. Bueno, vamos a trabajar con esto. ¿M? Acá tenemos las 24 estaciones que se llaman Jie-Chi y no voy a entrar mucho en esto, pero fíjense que las 24 estaciones coinciden perfectamente con las diferentes aspectos del zodíaco occidental. ¿Por qué esto es interesante? Porque acá yo estoy en 0 grado de Capricornio, acá estoy en 15 grados y acá estoy en 30 grados, ¿no? De Capricornio en 0 grados de Acuario. Cuando yo estoy en los 15 grados de Acuario, tengo el Sol a 15 grados en Acuario. Esto leyendo un poco las efemérides, después yo en los cursos lo explico más en detalle, pero leyendo esto yo puedo saber cuándo empieza realmente cada uno de los meses, ¿no? Muchas veces la gente que estudia Batsi, que estudia un poco de todo lo que tiene que ver con la astrología china, cualsiasi sea, Sigüey Yu, Daliu Ren, Chimen o Batsi, ¿ok? Bien, están esperando que el maestro de turno les diga, el año empieza el 4 de febrero a las 3 de la tarde. Bueno, miren, se agarran un efeméride y lo pueden calcular ustedes, ¿eh? Acá no hay secreto. Pero la cosa linda de esto es que ustedes, entendiendo un poco estos sistemas y utilizando el Lopan que acabo de hacer, que después esto se lo regalo a los estudiantes, ¿no? Pueden ver cuándo empieza Chen, qué coincide, cuándo empiezan pues, cada uno de estos diferentes cosas. Acá van a ver una diferencia porque esto es de un año bisiesto, ¿ok? Entonces en el año bisiesto hay un día más y hay que acomodarlo. Esto es hora de que tengo que... Bueno, puse la versión vieja, si pongo la versión nueva es mucho más fácil utilizar. Pero todo funciona así. Vamos a ver un poco la luna, ¿no? La luna tiene algunos conceptos que son interesantes. Entonces vamos a ver acá la luna llena y la nueva luna, ¿eh? Acá se ven cuánto de la luna se ve llena y cuánto se ve nueva. Entonces ahí ya podemos empezar a tener conceptos, ¿no? ¿Dónde está la luna creciente? ¿Dónde está la luna menguante? Y así bien. Hay que decir que si uno está en el hemisferio sur, o en el hemisferio norte, la luna se va a ver de otra forma, ¿eh? Quiere decir que de un lado se va a ver así y del otro se va a ver así, ¿eh? Esto es divertido porque funciona de esta forma. Acá hay dos aspectos que la órbita de la Luna alrededor de la Tierra tiene una inclinación de 5 grados, ¿no? La distancia de los 5 grados hace que esto suba y baja, ¿eh? Em, Cuando en lo que se llama la intercepción, la línea azul es la órbita de la Luna, ¿ok? La línea roja es la órbita proyectada, como si yo la pusiera en un plano. Y la intersección entre la curva de la órbita de la Tierra alrededor del Sol y la órbita de la Luna, que está inclinada a 5,1 grados, crea dos puntos que se llaman nodos, nodo norte y nodo sur, ¿eh? Estos son los puntos donde se produce el eclipse, pero también son puntos que eh, vienen, vienen utilizados en todos los tipos de astrología, porque
Cuando nosotros vamos a la astrología indiana, tenemos Ketu y Rahu. ¿M? Ketu es el nodo sur. ¿Qué quiere decir esto? Es cuando baja. Y el nodo norte se considera cuando sube. Y acá, esto viene asociado, ahora se los explico en palabras muy simples, en cristiano y en palabras simples. Cuando uno baja, se entiende, cuando uno baja a la tierra, ¿ok? Es una figuración, ¿eh? Y cuando baja a la tierra, el nodo sur representa lo que uno trae de otra vida, ¿eh? Las cosas que uno trae de otra vida. Y cuando se va al nodo norte, uno viene con cierta información, la realiza y después esto es lo que tiene que aprender, ¿eh? Entonces uno está asociado al karma y otro está asociado al dharma, lo que yo vengo a hacer en esta tierra, ¿eh? Normalmente en Occidente el karma se asocia a cosas tipo lo que tengo que pagar porque en otra vida me porté mal. Esa es una interpretación que es muy infantil en general. No sé si llamarla infantil o llamarla es una interpretación muy simple. En realidad no hay nada que pagar. No es que tenemos deudas que pagamos en esta vida. Eso es una visión contaminada de religiones occidentales, para no nombrar ninguna. En realidad, el karma es nosotros venimos y aprendemos experiencias. Hay alguna experiencia que no la terminé de aprender. Entonces, cuando vuelvo, tengo los enseñamientos que aprendí en otra vida y, lo que no, y las cosas que no aprendí puedo aprenderlas en esta. Es como ir a la escuela, ¿no? Me llevé matemáticas y bueno, el año que viene, en marzo o cuando sea, o en septiembre, tengo que rendir matemáticas. Entonces me traigo, cuando uno antes de nacer se pone un montón de objetivos para poder experimentar en la vida, ¿no? Y bueno, algunos de esos objetivos no los hace. Y esos son las materias pendientes. Las materias pendientes es fundamentalmente el karma que nosotros en la próxima vida tenemos que trabajar, ¿no? Va más por nivel de conciencia que por pagamento. Muchas veces tenemos que entender, nosotros hay dos trabajos que hacemos, ¿no? Uno es el trabajo de la vía de la conciencia y el otro es el trabajo de darse la cabeza contra la pared hasta que uno aprenda, es decir, vivir la experiencia del otro. Si yo en otra vida te robé, alguien en esta vida me roba, entonces yo siento lo que sintió el otro y puedo decir, no, esto no es para mí, hice mal, ¿no? Pero esos son trabajos muy lentos, porque para la mayoría de las personas todo este trabajo no es consciente. ¿Ok? Todo este trabajo es un trabajo que uno hace a través de la experiencia, a través del sentir las cosas, ¿no? Cuando uno lo entiende y lo puede aprender o lo puede poner en práctica sin necesidad de, de sufrirlo más de tanto, eso es lo que yo llamo la vida de la conciencia. Yo soy consciente de que tengo que aprender algo, bueno, voy y lo aprendo, voy y lo hago. ¿No? Es así de simple. Y cuando lo hago, este, cuando lo hago este tipo de trabajo, es cuando yo lo aprendo. Pero el aprenderlo no quiere decir racionalizarlo. El aprenderlo quiere decir llevarlo a la práctica, ¿no? Ustedes van a ver cuando caminan por la calle gente que se llena las palabras de espiritualidad y después se tira cada moco que es increíble, ¿no? Ven una persona por la calle y la desprecian porque yo soy espiritual y él no, entonces algo más. La gente, cuando uno tiene este tipo de actitud, en realidad no aprendió nada, todavía tiene que sufrir ciertas cosas para poder trabajarlas y poder adquirirlas y utilizarlas en la práctica, en el comportamiento de todos los días. Esto es importante que se entienda, porque yo lo que veo es mucha gente que habla de cosas espirituales, pero después nunca las pone en la práctica. Entonces, ¿cómo es que yo puedo evitar una experiencia kármica, o si queremos llamar así, o pasar por una situación bastante desastrosa? Bueno, la forma por pasar estas situaciones desastrosas tiene que ver con el entender lo que yo tengo que aprender de una experiencia y una vez que lo entendí y lo aplico en la vida de todos los días como enseñamiento, yo no tengo más necesidad de vivirla. Entonces, de esta forma podemos evitar el sufrimiento de la experiencia para trabajar situaciones karmáticas o situaciones de este tipo, ¿no? Entonces, ¿por qué hablo un poco de esto? Porque en realidad los nodos
lunares y los eclipses, sobre todo el eclipse lunar. El eclipse lunar, pues lo vamos a ver, trabaja sobre todo en lo que tiene que ver con la parte emocional, ¿no? Y el eclipse solar es uno que bastona más en todo lo que tiene que ver con la parte de acción, ¿no? Entonces, los eclipses, ¿qué hacen? Los eclipses fundamentalmente hacen que todo lo que vos tenés que de alguna forma no te sirve, lo tengas que sacar para dar espacio a generar cosas nuevas. Entonces salen las cosas, salen los problemas, salen las peleas, salen las trampas que uno hizo, salen afuera, y una vez que salieron afuera, uno tiene que enfrentar todo lo que hizo y va perfecto. ¿Mm? Vamos a ver después algunos casos en geopolítica que son interesantes, ¿no? Por el eclipse del 7 de septiembre. Bueno, cuando vamos a ver los nodos lunares, ¿no? Entonces, acá tenemos dos nodos, ¿ok? Eh, y cuando están alineados en esta línea es cuando se produce el eclipse, ¿ok? ¿Por qué? Porque los nodos lunares, fundamentalmente, o el eje lunar, hace que la Tierra, la Luna y el Sol, esté de este lado o de este lado, es lo mismo porque esta gira, estén en un mismo plano. Así que cuando están en un mismo plano, la proyección del Sol hace que la Luna se proyecte sobre la Tierra o que la Tierra se proyecte sobre la Luna, ¿eh? Que son los dos eclipses. Esto es importante entenderlo, porque una vez que lo entendemos es cuando podemos empezar a tener un poquito de conciencia sobre qué pasa, ¿eh? Acá están, por ejemplo, este es un eclipse de sol, un eclipse solar, entonces vamos a ver un poco cómo funciona, ¿eh? Cuando eh, si la luna está bastante alta, no se produce el eclipse. Quiere decir que, por ejemplo, pueden estar por acá los diferentes nodos, ¿ok? Cuando el nodo está alineado es cuando sí se produce el eclipse. Esto es un poco lo que dije antes, ¿sí? Hay varios tipos de eclipses que son el eclipse anular. El eclipse anular, yo lo que hago es ver desde la Tierra, yo veo la luna y veo todo alrededor, como es un poquito más chiquita, veo alrededor este anillo de fuego. Está el parcial, ¿ok? Donde se proyecta una parte, ¿ok? Entonces yo lo que veo es el Sol, que es este, y veo la Luna que tapa parte del Sol. Y está el total donde no hay, donde no se ve este anillo de fuego alrededor, ¿eh? Esto se va, la diferencia es dónde se va a dar, porque depende de la distancia desde la Tierra al Sol. Pero bueno, esto es cómo funciona. ¿M? Acá se ve un poquito más, ¿no? Del eclipse solar. El eclipse solar lo que vamos a ver es que hay una parte que está totalmente en, en sombra, hay una parte penumbral, es esta, ¿ok? ¿No? Y esta es la órbita. Lo que se ve es esto, ¿no? Esta es la parte de la sombra total y esta es la parte penumbral, ¿eh? En los diferentes lugares de la Tierra se va a ver de una forma diferente. En los eclipses solares, por donde pasa el eclipse es importante, porque ahí es donde van a suceder las mayores cosas, o los mayores interventos. A veces hay terremotos, a veces hay revoluciones, a veces hay cambios y a veces no hay cosas trágicas. Hay La conciencia hace trabajar a las personas para que se produzcan pasos adelante. Esto quiere decir, yo ya me saqué los temas oscuros de encima, y bueno, el eclipse me hace dar un paso adelante, ¿eh? No se crean que todos los eclipses son este, problemas, o que todos los eclipses hay un terremoto y muere gente, no, no hay que ser fatalista, ¿no? En este eclipse lunar vamos a ver cómo en algunos países hicieron los cambios que tenían que hacer a nivel aprendizaje, a nivel aprendizaje evolutivo, hay ventajas, ¿no? Hay confirmas, hay acuerdos, hay cosas que van adelante. Y en otros países donde están más todavía, no quiero decir a medioevo porque suena feo, pero seguramente hay más cosas que todavía tirar afuera, en esos países sí hay más dificultades, ¿eh? Acuérdense que desde el punto de vista del taoísmo, que es lo que
No lo voy a tomar como una religión, aunque si mucha gente es más dogmática y religiosa, yo no soy ni dogmático ni religioso, pero creo que los enseñamientos del Tao son interesantes, ¿no? En el Tao y en la espiritualidad siempre se habla de volver a la unidad. Volver a la unidad es volver a ser uno, uno con la persona que tengo al lado soy yo también, ¿ok? Cuando somos uno. Entonces, volver a la unidad quiere decir trabajar en aspectos de solidaridad, ¿eh? Sobre todo en este momento donde la individualidad y el yo están haciendo locuras por todos lados. ¿M? Entonces, los países que están más lejos de lo que es la tendencia a la parte de evolución y a la parte eh, este, de volver a la unidad o de vivir un poco más en armonía, son los que después tienen un poco más de dificultades, ¿eh? Bueno, esto ya lo hablé en otro vídeo pasado. Al que le interesa este tema, hay un vídeo pasado, hace 2 o 3 vídeos, que hablé un poquito de esto y de los problemas de, por ejemplo, de un poquito más, pues tengo una alumna en particular que sufre bastante, ¿no? Y que a veces me habla, a veces hablamos y estoy a la llamé, tuve una conversación muy linda, así que te saludo, vos sabés con quién hablo, y me gustó mucho y la conversación. Y el punto es que nosotros, cada uno tiene su evolución y su cosa, pero hay que respetar la evolución de los demás. Entonces, si otro sufre, o si un pueblo sufre, en general tiene que aprender algo de ese sufrimiento. A mí me puede dar pena. Hay formas de activismo que se pueden hacer para, por ejemplo, trabajar ayudar a la gente que está en Gaza, que viene bombardeados constantemente. Búsquense, sin entrar en cosas políticas, búsquense el sector, porque esto pasa en todos los continentes, hay alguna guerra un poco desgraciada, ¿no? O algún abuso de alguna civilización a otra, de un gobierno a otro, de un gobierno con su propia gente, ¿no? Las manipulaciones están al orden del día. Y estos tipos de problemas también, ¿eh? Pero cuando uno tiene cuando tiene una situación muy desastrosa es porque hay un aprendizaje de grupo que tienen que hacer. Entonces, aunque sea a nosotros nos da pena y uno puede militar, que yo lo veo perfectamente bien, ¿no? Algunas cosas, como mandar barcos a Gaza y si no llegan cierro los puertos, me parece una linda idea, ¿no? O como el poder, ahora yo no soy muy político, pero para las personas que les gusta la política se abren un canal y dan información, cuentan la suya, ¿no? Eso significa abrir la conciencia, porque uno de los mayores problemas que tenemos es la desinformación. Pero volviendo a nosotros, ¿m? Por donde pasa el, eh, el eclipse es donde se van a ir pasando las cosas, ¿eh? En el curso de eclipse vamos a analizar varios eclipses, vamos a buscar cosas y vamos a descubrir cómo se ve en el Chimendunya cuando hay un terremoto, cuando hay una revuelta social y bla, 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 bla. ¿Mm? Bueno, el eclipse lunar es un poco diferente, porque en el eclipse solar la luna está entre el sol y la Tierra. Y acá está, la luna está, primero está el sol, después la Tierra, después la luna. Acá también hay 5 grados de diferencia. También están los nodos alineados, porque si no, no se produce un eclipse, ¿eh? Eh, Tenemos una zona de penumbra y una zona de umbra, ¿no? No están al revés, pero bueno. Esto nos da la posibilidad de hacer que se vea o que no se vea, ¿eh? Acá tenemos un eclipse total, parcial y penumbral, ¿eh? Estos son los que vamos a ver bastante seguido. Acá tenemos lo mismo y acá se ve como la Tierra, de acuerdo a la inclinación que tiene. Recuérdense que la Tierra puede estar acá, puede estar acá, puede estar acá, ¿eh? Se va a tapar toda la Luna, una parte de la Luna, y se va a ver, cuando yo estoy de este lado, no puedo ver la Luna, del otro lado, se va a ver a una cierta hora, ¿eh? Porque la Tierra va rotando. Bueno, para nosotros en la interpretación, la Luna tiene... eh, Eh, Cuando es un eclipse lunar, son emociones. Uno saca afuera las cosas que no
eh, tiene resueltas o que tiene que soltar, que tiene que dejar ir, ¿no? O que tiene que resolver, porque a veces salen casos de corrupción, como salió ahora en Argentina, salen en todos lados, pero salió en Argentina con la familia Milei, salen afuera y salen afuera en el marco de un eclipse, ¿eh? Y sobre todo, los eclipses solares son cosas de acción, donde se toman medidas y hay más movimiento, ¿no? Esto vamos a comenzarlo más yin, esto lo consideramos más yang. Las enfermedades aparecen con los eclipses de luna en general, ¿ok? Y las medidas contra terremotos, puede haber un terremoto en la parte emocional, siempre que ayude de alguna forma a trabajar las emociones. Pero también las acciones tienen que ver más con los eclipses solares, ¿eh? Bueno, vamos a ver esto que es importante. Los aros, ¿qué son los aros? Los eclipses tienen una misma geometría, ¿eh? Una geometría muy parecida. Entonces, hay eclipses que nacen, ¿ok? Vamos a ver, tanto, todo esto no es que me sirva todo. Por ejemplo, ah, el eclipse de luna que tenemos el 7 es un eclipse que empieza en el 1304, ¿eh? Si ustedes ponen en Wikipedia eh, Lunar Saros 128, van a ver que el eclipse que tenemos ahora es un eclipse, vamos a bajarlo, 25 de septiembre de 2007, Universal Time, quiere decir la hora de Londres, 18:12, es un eclipse que aparte a lo que se llama Saros 128, ¿eh? Este eclipse tiene 71 eclipses, es un ciclo de eclipses, y es importante, ¿m? entender lo de los aros porque el primer eclipse que sale es del 1304, el 18 de junio de 1304, a las 9 de la mañana, es un eclipse que implanta una temática que como humanidad tenemos que trabajar en 71 veces, ¿no? Los eclipses se repiten a cada 18 años, días, meses, un poquito. Entonces el mismo eclipse se va a repetir, ¿no? El eclipse de ahora, entre 18 años, lo tenemos otra vez. Y la temática que viene implantada en el primer eclipse es la que en el tiempo vamos a resolver. Y acá tenemos que ver otra cosa que para mí es de mucha importancia, que es esto. Este es el primer eclipse, ¿no? 1000, no sé, hago de mano, 304. ¿Ok? Acá se implanta una temática, pero como en el tiempo, en estos 800 años que pasaron, cambia la civilización, cambia las temáticas, el, como todo esto va cambiando, este eclipse se va modificando y de acuerdo al tiempo va a trabajar, ¿ok? El mismo problema, desde diferentes puntos de vista. Como los humanos, nosotros, ¿no? Vivimos como máximo 5 eclipses, ¿no? ¿Mm? Ahora, ahora la expectativa de vida serán 80, 90 años. La expectativa de vida del 1300 eran 30, 40. Digo, uno de 40 años se moría, ¿ok? Se moría de viejo, ¿no? Yo estoy del otro lado para esa época. Pero bueno, el punto es que uno vivía 3 eclipses. En estos 3 eclipses venía implantada una cierta situación en la que tenía que vivir temáticas, ¿eh? Esto, para calcular en el Chimendunya se hace el cálculo manual. Ahora no lo voy a explicar acá porque es parte del contenido del curso, ¿no? Cuando uno quiere ver, por ejemplo, la Carta de Estados Unidos del 1800 y no sé cuánto, era 74, 84, bueno, de lo que sea, de la independencia de Estados Unidos, uno normalmente los programas de Chimendunya no dan esta información, ¿ok? ¿Por qué no la dan? Porque fundamentalmente porque no la tienen, ¿eh? ¿Cómo puedo decir? No tienen el calendario, pero no lo puede calcular. Lo que enseña el curso es a calcular estas cartas. ¿Mm? También para los eclipses, para lo que uno quiera. Cualquier carta se puede calcular. Bueno, el eclipse tiene un epicentro, que es este, ¿no? Y fíjense, este epicentro es general
a 360 grados. Después se puede calcular la influencia de de eclipse en Beijing, en Nueva Delhi, en todos los países, en Kazajistán, en todos los países uno puede calcular. ¿Qué hace? Ajusta la carta al país que quiere y ve el efecto de ese eclipse en un cierto país. El eclipse también trabaja sobre las personas, entonces se puede calcular, se puede usar el general, cuando eso no es una figura pública, se utiliza el general, porque ahora, si yo soy un presidente, puedo utilizar el eclipse general, que es este. Eh, lo puedo usar así como es en el punto, ¿no? En el punto 6. Pero también lo puedo pasar a la hora, pero eso está relacionado conmigo y mi comunidad, ¿eh? Quiere decir, con el trabajo, con lo que yo puedo hacer en el trabajo social de grupo en el cual estoy, ¿eh? Acuérdense que nosotros crecemos a nivel individual, pero también crecemos como sociedad, ¿no? Hay sociedad, ayer hablaba con Victoria, una alumna, charlamos un rato y se hablaba del individualismo, ¿no? Y se hablaba, pero mira que hay sociedades que son diferentes, ¿no? Se hablaba de esta zona. Bueno, en Japón hay una conciencia social que es increíble. Las personas están resfriadas y se ponen una máscara para no contagiar a otro. Imaginemos si esto en Occidente pasara, ¿no? En Occidente, bueno, en Argentina en este momento es un sálvese quien pueda. Viene un poco del latín, ¿no? Vita mia, morte tua. Hay un individualismo y un sálvese quien pueda que es espantoso. Así no. Bueno, esta es la carta. ¿M? Y hasta es donde se juegan las cosas, ¿no? Entonces, si nosotros vamos a ver, esta es la carta del 2025. Acá dice 8, ¿por qué? Porque dice el ajuste horario, las 6 de la tarde, se llama Universal Time. Las 6 de la tarde, ustedes lo ven, 6 y 12 es acá. Acá cambió el horario, entonces no puedo usar todo referido a Londres, ¿no? Esto viene porque estas tablas son eurocéntricas, donde Europa está en el centro del mundo, ¿eh? Europa es una península euroasiática, si queremos, pero no es el centro del mundo. El centro del mundo no existe, ¿ok? O para lo que es la metafísica china, Zhongguo, que quiere decir China, es el centro, ¿ok? Pero para ellos significa equilibrio, ¿no? Equilibrio quiere decir que es el punto medio, el punto de equilibrio, el punto de no acceso, pero también es el centro del universo, ¿eh? El centro de su universo. Por eso se usan las capitales para ver qué pasa en una zona. Bueno, esta es el área de influencia, quiere decir que si la gente que está acá hizo bien lo que tenía que hacer, dan pasos adelante. Si hay dificultades en el crecimiento de la evolución, salen afuera los problemas, lo que está oscuro, ¿ok? Y lo que está oscuro sale afuera y se crean problemas y esos problemas van a tener que ser revistos, ¿no? Es una oportunidad de cambio el eclipse, donde salen afuera las cosas que no nos sirven y después podemos cambiarlas y empezar a hacer cosas que nos sirven. De esto vamos a ver algunos casos después, que es interesante. Esta es la situación actual y esto es donde se va. Entonces, ¿de dónde se va acá, no? Se va de una situación de relaciones internacionales que están cerradas a una apertura grande que permite claridad mental, hacer cambios constructivos y también a tener un cierto tipo de esperanza. Esto se va a reflejar, porque esto cualquier persona que hace HTML lo puede leer, ¿no? Pero hay que ver en qué términos, de cuál es la temática general, porque esto se aplica a la temática general, que es lo que vamos a ver en la primera carta. ¿Mm? Bueno, ven, acá están los grados para cada uno, ¿no? 149 grados en Canberra, y es diferente a los 37 grados en Moscú. Ahora, yo lo puse acá, pero porque acá está tan chiquito que no lo veo. Pero Moscú está por acá, ¿eh? Eh, También esto va a tocar
a Ucrania con las dificultades que hay entre Ucrania y Rusia. Eh, bueno, a todos nos interesa esto desde la astrología china, saber dónde está el nodo norte y dónde está el nodo sur. ¿Por qué? Porque el nodo sur es lo que tengo que dejar y lo que tengo que dejar, ¿dónde está? Está en yo. Y lo que tengo que incorporar, ¿dónde está? Está en Mao. Entonces, si yo vuelvo a la carta anterior, esto es lo que yo tengo que dejar. Entonces, acá, en la lectura de la carta, ya tenemos varios conceptos. Returning. Hay algo que yo voy repitiendo que tengo que terminarlo. Esto es una estructura de masoquismo. Yo quiero hacer cosas, el Bing, quiero salir a ganarla, pero tengo un rehén. El rehén es el Seven Killing. Esto hace que yo salga, pero que me hagan auto boicot. Es decir, hago un discurso, eh, peleo contra la corrupción y después abajo de esto soy corrupto, ¿no? Digo una cosa, pero después lo que digo no lo puedo sostener con hechos reales, ¿eh? Esto es lo que tengo que dejar. La fuerza, la agresividad, el arriesgar y salir afuera y después el bloquear o bloquearme todo. Entonces tengo que cambiar esto. Después tengo que dejar, si miramos la transformación del hexagrama, cambia la línea 2, esto es hablar a la gente. Yo tengo que dejar de decir de actuar en forma agresiva, tengo que dejar de decir, vamos a hacer una cosa sabiendo que después no la voy a hacer, ¿no? Porque digo una cosa y hago otra. Yo tengo que ser un poco más franco. Como podemos saber en qué ámbito. Y lo que tengo que hacer es afrontar controlar la sensación de que falta la voluntad para hacer cosas. Y esto lo voy a interpretar así, mira, este es el primer hexagrama, es hablar dentro de casa, es hablarle a los míos, a la gente que yo quiero. Y después cambia la línea uno. ¿eh? Esto es Yang, Yin, o sea, Yang es este Shen, no, no, pues este no es Kun, este Yin Yang es Yin, es la tigre, y este sí. Esto quiere decir empezar a escuchar las cosas que pasan en casa. Tengo que dejar de hablar y repetir como un loro y empezar a escuchar qué es lo que pasa. A través de lo que está pasando, cuando escucho, puedo tener el control para hacer que la esperanza vuelva y sentirme bien y representar un poco a la gente y empezar a sacar esa sensación que tengo de que faltan cosas. Entonces, fíjense cómo esta es la transformación que yo puedo hacer, ¿no? El ámbito, después vamos a ver por qué se trata de un ámbito económico. Y esto está bueno para analizar dos cosas, que es la última reunión de los BRICS que se hace en este momento y un poco cositas de Javier Milei. Bueno, estas son cosas más. Bueno, si vamos a ver acá, vamos a hacer un poquito de historia. Tenía una foto más provocante de estas que tenía ganas de poner, pero al final no la puse. Yo sé que estas fotos van a provocar, ¿no? Este, pero es divertido. Entonces, fíjense, acá desde hace años que el dólar, que es la moneda por excelencia de intercambio entre países, se viene utilizada como arma política. Esto quiere decir, a mí no me gusta tu gobierno, no haces lo que yo quiero, entonces Estados Unidos lo que hace, Europa también, con el euro, ¿ok? Se pone muy fácil de acuerdo, ¿no? Cuando el área eurocéntrica no le gusta un país, le sacan el SWIFT. El SWIFT es el sistema de intercambio de monedas, ¿no? En la guerra que hizo Rusia, o que llámelo guerra, operaciones especiales, lo mismo, no cambia nada, en tanto se están dando tiros todos los días. Este,
A Rusia, justamente, injustamente, pónganle el bueno o el mal ustedes, a mí me interesa poco, le secuestran 300 mil millones de dólares, que eran partes de las reservas que ellos tenían en moneda extranjera en los bancos europeos. Entonces, y la idea que tenían era no comprarle gas y petróleo, eh, y no comprando gas y petróleo, la idea tenían era afogar, asfixiarlo económicamente para que la gente tenga hambre y eso resulte en una revolución interna, ¿no? Es como la primavera árabe, una cosa por el estilo. Que la gente salga, se, ¿no? Y porque no tienen papel higiénico y todo lo que vos quieras, esto ya lo vimos varias veces, es el mismo guión aplicado, y que después la gente haga la revolución interna, de que no queremos estar con vos porque no vivimos bien, ¿no? Esto, si ustedes, para los que tienen un poco de memoria activa, no es que funcione más de tanto en general, porque, viste, el mismo embargo se lo hicieron a Cuba y hace 60 años que estos siguen ahí tranquilos, ¿no? ¿No tienen un iPhone? Y sí, no creo que lo tengan, pero viven todos los días y bueno, y siguen haciendo. Lo mismo lo hicieron a Irán, lo mismo lo hicieron a Turquía en algún momento, lo mismo se lo hicieron a Venezuela y a todos los países que llaman el eje del mal, ¿no? Lo hacen hasta que viene alguien y los ayuda por otro. ¿Eh? También se lo hicieron al coreano, al Kun, ¿no? Jim Song-kun, ¿no? También se lo hicieron a él, bueno, pero pudo desarrollar su arma nuclear, entonces no se meten más porque si no, el problema es un poco un lío. Vamos a ver, vamos a quedarnos acá. Estos son los cálculos que se hacen para las cartas antiguas. Y vamos a ver un poco qué pasa con esta carta, porque esta carta nos va a traer un poco la problemática que se viene a implantar. Esta es la carta del 18, del 6 del 1304, que después, como acá está el epicentro, le saco 10 horas y me queda la carta del 17 del 6 del 1304 a las 23:24, ¿no? O 25, 26, si es lo mismo, ¿no? Entonces, lo que vamos a ver acá es que después nos vamos a atar a la problemática que se implanta, ¿no? Este es el nodo sur, es lo que se trae, el problema que se trae, y lo que tenemos que cambiar como comportamiento. Tenemos que dejar, esto es dinero, es la sensación, esto es que falta. Entonces, es la sensación de que falta, de que yo arriesgo a hacer lo que tengo ganas con mi capacidad de leadership, entonces tomo una decisión, pero siento que me faltan los recursos, ¿ok? Del otro lado, que acá está el problema, ¿ok? Acá está, esto es lo que se trae como implanto de una problemática a nivel social, ¿eh? Este es el mismo eclipse, él lo publicó en el 2014, esto no es 2014, ¿eh? Este, lo que hay acá, fíjense qué interesante, porque acá lo que tenemos tenemos más o menos las mismas cosas que ahora. No es que tenga que coincidir, pero que coincida es importante. Porque tenemos la fuerza, el sentir un poco de miedo, el fear y grain es el enfermarse o hacer cosas que no funciona a nivel social, se llama de corrupción, porque quiero hacer una cosa y digo otra, esto es corrupción más política a nivel general, porque tengo miedo a que a que me den un palo por la cabeza, ¿eh? Entonces me debo alinear políticamente o debo hacer ciertas cosas por eso. Entonces vamos a ver las dos cartas, ¿no? Después vamos a volver a la geopolítica para entender. Lo que se implanta es la sensación de que no están los recursos económicos para hacer los cambios y poder hacer una libre empresa, o una libre iniciativa, para encontrar mi leadership y representar mejor a mi gente. Eso es lo que se implanta como el problema. Lo que se vive es la sensación de quiero hacer una cosa, pero después no la hago, salgo como un loco a gritar, ¿ok? Y tengo ciertas tendencias a problemas, a miedos y a problemas de comportamiento, ¿eh? Sobre lo que hago. Pero la cosa que es interesante, fíjense esto.
Esto, la madera produce el fuego. Uno está en madera, otro está el fuego. Y tenemos los mismos elementos acá. ¿Eh? Entonces, volvamos a- al otro. Que estaba la cara de... Entonces, acá habíamos empezado a hablar de geopolítica. Vamos a tomar algunos puntos que fui tomando antes. Cuando Estados Unidos y Europa, de consecuencia, ¿no? Este, lo que hacen es usar el dólar como para bloquear a los demás países, es decir, vos o hace chantajes, ¿no? Chantajes, extorsiones, ¿no? Le dice a la India, el que coopera, el que compra petróleo ruso, le vamos a poner un impuesto. Claro, vos lo ves a Modi, que tiene un país con 1.600 millones de personas, el presidente de la India, si yo no le vendo más a Estados Unidos, me falta plata. Eh, la leadership de Xi Jinping, vamos a ver algunos ejemplos, el tipo es inteligente. Todo lo que todos los espacios que el G7, digamos así, dejan libres, ellos los ocupan. Porque cuando Estados Unidos cuando Trump, en su forma de negociar, que es te pongo aranceles, vamos a negociar y después si no haces lo que quiero o si la negociación no es buena para mí, te pongo tantas de esas sanciones que no le vas a vender a nadie. Es un poco lo que los europeos le dijeron a Putin, ¿no? Es la arrogancia occidental que después le va y le dice a Putin, si vos no parás la guerra, no te compro petróleo, vamos a ver qué haces con el petróleo. Dice, porque tenés un contrato me lo tenés que dar igual, ¿no? Entonces, el Lavrov, que es el ministro de Economía, dice, bien, si lo quieren, vengan a pagarlo. Lo pagan en rubros o me traen lingotes de oro, hagan lo que quieran. Y los europeos dicen, no, tenemos un contrato, no lo vamos a hacer, te vamos a pagar en él. Bueno, yo te cierro el grifo del petróleo, arreglate vos. ¿Eh? Esto a, le cuesta a Europa entender de que, no a Europa, no a las personas que viven, pero sí la arrogancia de los líderes europerros, europillos, como quieran, de que tienen que tratar a los demás de igual a igual. ¿Eh? Entonces sale la soberbia en estas cosas. ¿Viste? Rusia, ¿qué hizo? Hizo una cosa simple. Bueno, China necesitas gas, te paso dos tubos, tenés todo el gas que querés. China que dijo, tengo la energía para seguir industrializándome. Rusia le dice a la India, yo te vendo el petróleo a vos, ¿viste? Mezcla un poco y vendéselo a los europeos al doble y ganás plata. Y la India que dijo, pero ¿sabés qué? Vamos a comprar petróleo. Estados Unidos le dice, no compres a la India, no compres petróleo si no te sanciono. Modi, ay, qué dolor de cabeza. Bueno, viene Xi Jinping y le dice a Modi, senti, lo que no le vendes a ellos te lo compro yo. Es más, no necesitas dólares, me pagás con rupias o con yuanes. Así nos evitamos, sacamos al SWIFT de encima, no te pueden sancionar. No es solo que no te pueden sancionar, no pueden ver lo que haces. Porque cuando yo le pago, por ejemplo, en Europa no se le puede vender tecnología a Rusia. ¿Qué hacían los italianos? La vendían a Turquía y de Turquía la vendían a Rusia. Entonces, la Turquía adoptó el sistema de transferencia bancaria rusa. Entonces, ¿qué hacían los bancos turcos? Se llenaban de dólares, los cambiaban a rupias, a rubros y mandaban los rubros a Rusia. Pero Estados Unidos, a través del SWIFT, podía ver a dónde llegaba el dinero, de qué cuenta pasaba, y viene la extorsión. Si vos seguís haciendo esto, yo te desconecto del SWIFT. Entonces los turcos dijeron, no podemos hacer esto, porque si no nos perdemos. No tenemos la fuerza que tienen otros países para poder hacerlo. Entonces, acá se crea una reunión abajo de este eclipse que toca estos países, todo el sudeste asiático, ya tenemos Singapur, tenemos Malasia, tenemos Indonesia que está por acá, todos estos van y se reúnen acá con Xi Jinping. Se reúne el ruso, se reúne acá que está en la zona libre, bueno, Clara, Kim Jong-un, o como se llame, y crean acuerdos de comercio y se habla sobre no de cambiar el dólar se lo tienen, pero de hacer transacciones en monedas que son las monedas eh, que son las monedas locales. Esto lo que hace
si nosotros vemos, ¿no? Un poco, volvemos a la problemática que hay, y la problemática es un poco lejos, ¿no? Estos son otros eclipses que, bueno, que analizamos. Pum, pum, pum. La problemática, ¿cuál es? La problemática es el sentir que tengo dificultades en mi leadership, ¿ok? Que no puedo moverme libremente porque faltan recursos económicos. ¿Y esto qué tiene que ver? Acuérdense que hay que resolver esa problemática. ¿Eh? La problemática del que quiero hacer y no hacer. El voy, no se preocupe porque este voy desaparece con el mes. Y encontrar una leadership donde cambio las dificultades económicas por empezar a sentirme, el trabajar, el sentirme bien, para poder reencontrar la esperanza de ir adelante. Entonces, este es el trabajo que se hace. Al principio del vídeo, una de las cosas que dije, para que se entienda un poco, es un poco articulado el concepto que tengo, ¿no? Espero que se pueda, espero que se pueda entender bien, ¿no? Al principio de lo que dije es que hay que pasar a los conceptos de unidad para resolver los problemas, ¿no? Si cualquiera de estos países de solo no quiere alinearse a lo que dice Europa, a lo que dice Estados Unidos, esto va a crear un montón de problemas, ¿ok? Cuando estos cuando estos se juntan, y además de juntarse, eh, lo que hacen es hacer una moneda diferente o permitir intercambios o hacer asociaciones o hacer negocios entre ellos utilizando la moneda local, lo que hacen es recuperar la leadership, la leadership representativa, ¿ok? Trabajar los miedos que tenían antes y trabajar el aspecto económico que está en la prima carta. La prima carta que decía, fundamentalmente la prima carta decía, siento que me faltan los recursos para poder actuar libremente. A través de esto que están haciendo, tienen los recursos, se crea un sistema diferente de intercambio de dinero donde ellos tienen los recursos para poder hacer, ¿no? Entonces, fíjense cómo en esto, que tiene que ver más que con las... Que el Chimendún hay gente que dice, ¿dónde está mi gato? Y van a encontrar el gato, ¿no? ¿De dónde dejé el reloj? ¿No? Aparecen pruebas de ego cuando uno hace eso. ¿Dónde está el gato? Entonces van y miran dónde está el gato, ¿no? Dejaron el reloj, dejaron el anillo. Cuando lo utilizamos en geopolítica, lo que ustedes van a ver es que se implanta una temática y se resuelve la temática. Entonces, estos países que están por acá, que están acá, son los que, por un lado, resuelven, tienen la posibilidad de dejar afuera el problema principal que implanta esta serie de saros, que es el dejar de tener miedo o la percepción de que los recursos no los tienen, porque venían embargados, porque venían sacados del SWIFT, a poder resolver, a unirse a resolver ese problema y poder seguir trabajando juntos en este tipo de acción, ¿no? Y lo que van a ver es que más países que sienten que si están, que no pueden actuar libremente, soberanos, y no pueden ir a actuar donde quieren actuar, lo que van a hacer es ir a trabajar, a sumarse a este grupo de BRICS. Este, en uno de los libros que había leído hace un tiempo, en realidad el Sudáfrica no estaba, ¿no? Decía, se llama BRIC, pero no sonaba muy bien, entonces BRICS sonaba mejor. Ellos dicen, pues no es un castellano, fue una broma, que invitaron unieron a Sudáfrica en este grupo para tener es un irlandés que escribió esto. De algún lado, cuando me acuerdo bien dónde era, lo voy a releer y lo voy a contar, pues es una historia de esas graciosas. Bueno, entonces a nivel geopolítico pasa esto. Esto va a traer la posibilidad de un cambio donde se dejan viejas estructuras, que es depender de lo que dice el mandamás de turno, ¿ok? Porque ahora en este periodo le toca a Estados Unidos. Prima era Inglaterra, y antes de Inglaterra era Holanda, y antes de Holanda era Francia, y antes era otro, ¿no? Es el dejar de depender de los recursos de ellos y poder organizarse para cortar. Recursos económicos, el SWIFT es un recurso económico. Entonces se crea el CIP, que es el chino, se crea el sistema de intercambio de monedas ruso, y de esa forma lo van haciendo. Esto es un proyecto que viene de hace años, no es nuevo, ¿ok? Eh, pero da la posibilidad de que Modi, de la India, o que otros, puedan seguir haciendo sus negocios y creciendo independientemente del mandamás de turno.
¿eh? Esto es un poquito como la astrología china a nivel evolutivo se implanta un problema y cómo se va resolviendo. ¿Qué pasa en otros lados? Porque si nosotros vamos a ver un poco la carta de Milei, me interesa la carta de Milei que tiene que estar por acá. Ah, estos cálculos. Me pasé. eh, mm, ¿Sabes que no puse los nombres? Me acuerdo que no. Bueno, eso es una de las dos. ¿No? Esta es la de Mirai. Me pasé horas dando vueltas alrededor de cómo hacer, de escribir una carta que, bueno, que los chicos puedan, los estudiantes puedan este, plotear una carta de forma simple sin volverse locos. Entonces encontré una forma que es utilizando dos libros de Joy Up, que son ¿sí? 500 y en estructuras y estructuras Yang, son dos libros que son geniales, porque si ustedes ven este libro, bueno, ahí se lo, definiendo lo que es el Yu, ¿no? Definiendo cuál si es, por ejemplo, Yang 7, Yin 7, medio 7 o medio 8 y así, y estudiando el calendario, para eso sirven las 24 estaciones, a través del día y la hora se puede saber qué carta tiene una persona, ¿no? Como ustedes saben, en el C-Room hay dos tipos de calendarios, uno se llama eh, C-Room y el otro Baichu, que son dos calendarios diferentes. Se puede, Chaibu, no Baichu, Chaibu, se puede calcular cómo posicionar los tres ciclos, ciclo alto, ciclo medio, ciclo bajo, con las diferentes estrellas, para ver cuándo empieza el Yendun y el de Yandun. El Yendun, por ejemplo, del 1300, es una cosa interesante esto. A través de estos cálculos se puede determinar cuándo empieza el Yendun y el Yandun, ¿no? Por ejemplo, en teoría, la fecha que todos tomaríamos es el 21 de junio, ¿no? Entonces acá empieza el periodo Yin. Pero como los periodos Yin-Dun empiezan los periodos que tienen, por ejemplo, Yatsi, acá se anticipa el empiece del periodo. Tenemos en el solsticio de verano, tenemos el 9, empezamos en un 9 Yin. Antes teníamos un 9 Yang. ¿Eh? Para los que entienden un poco de cómo se plotea la carta, esto es fantástico. Se puede saber a través de este sistema que creen de cálculo, que es muy simple, de Chimén con eso y con los libros, con dos libros de JoyUp que los recomiendo para los que les interesa saber siempre un poquito más, o los compran, o estaban en digital, creo, o no sé, sí que estaban circulando por ahí. Lo pueden ver, se puede ver. Entonces, fíjense que esta carta del 1300 tiene un 9 yin, ¿ok? La estructura es yin, negra, ¿ok? Cuando, si no hubiera usado un programa, lo hubiera hecho un poco más, eh, le hubiera puesto una carta yang, ¿no? Pero la carta es yin. Entonces, fíjense esto, si el día es yi y la hora es u, sirve esta carta. Entonces, es muy fácil encontrar cartas que no corresponden al periodo, a un periodo que el software, yo uso el Chinese Metasoft, funcione. Bueno, esto es un poco cómo funciona. Vamos a la carta de Milei, que era interesante, ¿no? Milei, las actitudes o cosas que él tiene que dejar están donde están, en el trabajo. Tiene una buena carta, fíjense todas estas cosas rojas, por eso llega presidente. Eh, llega al trabajo. Entonces, lo que produce esto es que él tiene que hacer cambios en el trabajo para poder seguir. Los cambios, en Argentina, que hay muchos vídeos que elogian, que hacen un elogio increíble a Milei, la realidad es que la Argentina no está bien. La gente tiene hambre, la gente se la pasa feo y sobre todo
a la gente que tiene un hijo con dificultades, o handicap, o no sé cómo mejor me acuerdo en español, pero que tiene dificultades, que necesita un poquito de ayuda del Estado, le recortó las cosas, le recortó las ayudas y empezó a hacer negocios, tipo una farmacéutica que, que para poder trabajar con el Estado paga el 8%, 18, el 3% se va a la hermana de él, ¿no? ¿Cómo hace? ¿Cuál es el aprendizaje de él? Bueno, el aprendizaje, vamos a poner la otra carta acá, si me esperan un segundo, porque esta era para hacer otra profundización, que era, si me dan un segundo, la hago ahora. A ver. Bueno, volvimos y seguimos grabando. Les cuento que es la segunda vez que lo grabo, porque la primera vez me puse a hablar por una hora y me olvidé de apretar el botón de grabar. ¿Eh? Entonces, fíjense acá, ¿no? Vamos a ver la otra carta. Ah, acá está. Eh, ¿Qué es lo que tenemos acá, no? La posibilidad de tener una carrera muy alta, ¿no? ¿Qué está y qué no está? Bueno, quiere decir que él siente que no, durante su vida que no llegó a tener una carrera tan alta como le hubiera gustado. Si bien tiene la capacidad, ¿ok? La creatividad, tiene la claridad y puede hablar como un jefe, ¿eh? Y él habla con los jefes, ¿no? Fíjense que él cuando lo va a ver a Elon Musk se emociona, cuando lo va a ver a Trump se emociona, es un jefe que habla con su jefe. Entonces, la carrera no es mala. Acuérdense que el voy significa que o yo no tengo la carrera que quisiera o yo siento que no la tengo, ¿no? Cuando yo siento que no la tengo, nunca hice lo suficiente, ¿no? El tipo no puede gobernar la economía porque fundamentalmente en su carta tiene crisis y pérdidas de dinero múltiples y escondidas. Este es uno que le das una tarjeta de crédito y te la rompe todos los meses, ¿ok? Entonces, esto significa que es algo que tiene que aprender a generar el dinero. Si el dinero le hubiera tocado en su palacio, el dinero, acá lo que marca esto es que sus ganas de gastar y sus posibilidades de hacer problemas económicos rompen, controlan al mismo, ¿no? Esto es madera, esto es tierra, el que no está muy presente, el que está medio volado, a veces tiene problemas de creerse, de problemas de, indica problemas de personalidad. Bueno, acá hay dos problemas fundamentales. Uno es este, que es lo que yo creo. Cuando yo me siento mal, yo me enfermo, ¿ok? Tiene grandes problemas de digestión, ¿ok? Grandes problemas de digestión significa que tiene acidez en el estómago. Además de acidez en el estómago, eh, él come, no digiere y puede llegar a tener o estitiqueza o diarrea, ¿eh? Eso es la parte médica. Pero son todas cosas emocionales. Pasa algo y él se bloquea. Y después tendencias a no valorarse lo que realmente es, ¿eh? A menospreciarse o a tratarse mal a sí mismo. ¿Eh? Es capaz de quedarse encerrado. Tiene un problema y se puede quedar encerrado en su casa por 5 días hasta que alguien le da una mano. ¿Eh? Después vamos a ver por qué la hermana le da una mano. ¿Eh? Habría que ver el Patsy para sacar la hermana, se los digo de ya. La hermana está acá. ¿Eh? La hermana es un poco lo que él siente como familia y lo que él produce. Entonces, él da todo por el hermano. Eh, Vamos a volver un poco sobre el efecto que hace. Entonces, fíjense de este lado. Bueno, esta desaparece y esta desaparece. Ah, no es una coincidencia, porque este eclipse lo toca él sobre el trabajo, ¿no? Es una cosa media violenta que le sale afuera, es una traición que él tiene, ¿ok? De algo que es repetitivo. Entonces tiene que aprenderlo a la primera. Lo que él tiene que hacer es, acusan a mi hermana de corrupta, eh, eh, es un momento de corrupta, bueno, vamos a suspenderla un poco del gobierno hasta que se aclaren las cosas y siga adelante. Porque él tiene un problema. El voto de derecha en Argentina
Él tiene votos que son votos de derecha, tiene votos que son gente que no le importa la política, la izquierda o la derecha, pero que le pusieron tanto en la cabeza, más allá de que sea real o no, no lo pongo en discusión, ¿eh? De que antes robaron tanto que ahora él es el antirrobo, ¿no? Entonces, esa gente que por mucho tiempo pensó eh, que era que él era el antirrobo y ahora ven que hay corrupción, gente que va a perder. La única forma que él tiene de no perderla y de no perder las elecciones que vienen ahora es la de decir, bueno, alejo un poco a mi hermana y eh, hasta que se resuelva, cuando se resuelve se incorporará, porque, porque estamos todos seguros de que esto no pasó, ¿eh? Más allá de que haya pasado, si hace eso, las elecciones le si él dice, es toda mentira y pasa un poco lo que pasó por la calle, que iba en una camioneta y una persona le dijo corrupta, él pues, lo vamos a aclarar, no somos corruptos y dice, ah, la corrupta son ustedes. Cuando él sabe esa cosa de la bronca y de la pelea y de la agresión, ¿no? Que está acá, es cuando es lo que él tiene que dejar. Entonces ahí es cuando el otro voto de la derecha argentina, que es un poco moralista, esto de la corrupción no lo va a aceptar fácilmente. Esto va a hacer de que las próximas elecciones no son favorables para la libertad avanza, no tiene buenas perspectivas, ¿ok? Dice que la hermana hace brujerías, que va a hacer cosas. Bueno, mire, yo, como no hace brujerías chinas, no opino. Si tiene brujerías chinas, puedo hablar. Si no, no. Pero vamos a la parte más del vídeo, ¿no? Este, lo que hay acá es esto, bueno, él tiene que dejar la bronca atrás, dejar, vamos a voy a apagar esto porque no me llegan mensajes a cada rato, no se haya apagado. Eh, Bueno, dejar de autoboicotearse, de decir cosas que después les juegan en contra. Si vos querés salir, ¿viste? Y esto es una red. Entonces lo que hace es autoboicotearse y ser percibido como persona que se autoboicotea. Entonces, esto es, si él no cambia durante el mes de septiembre esta situación, si no hace un giro de 360 grados, él se va a- a encontrar que la cosa más probable es que él pierda un poco las elecciones o que pueda llegar a renunciar o que esta cosa que sale afuera de la corrupción que viene con el eclipse eh, tenga que ver eh, con algo que tiene que aprender. Y si no lo aprende y no cambia de actitud, esto se le va a caer en la cabeza, ¿eh? Por eso creo que es bastante fácil de que él salga del gobierno de acá a poco tiempo. Si nosotros vemos dónde reaparece esto, reaparece acá. ¿Y qué tiene que ver con esto? Tiene que ver con dinero y con ganancias que están escondidos. ¿Eh? Acá es donde sale con engaños, estos son engaños, ¿no? Él aparece como un hero, aparece como Superman que hace, pero es un gran engaño finalizado a esconder dinero y a esconder ganancias que lo producen, ¿eh? O que producen a lo que en definitiva es que están en él, porque va a su palacio de nacimiento, y sobre todo que producen su trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Que si me preguntan, ¿los vídeos y los audios son de verdad? Miren, es un grande corrupto. Por lo que sale acá, sale afuera, todo lo que es la corrupción que él hizo, ¿eh? Em, en Alemania, me acuerdo, hace unos años se habían encontrado un político que había falsificado el hecho de que se había recibido en la universidad. Le dio tanta vergüenza que este va a seguir adelante lo que puede y lo van a terminar sacando a piedrazos, ¿eh? Va perdiendo en estas elecciones y bueno, en las votaciones y así bien. Bueno, esta es lo que yo preveo y la lectura que yo hago, ¿eh? Puedo equivocarme, pero la cosa viene más o menos por ahí. ¿Qué es lo que él puede aprender? Bueno. Acá en su carta ya se habla
de grandes crisis financieras. Entonces, cuando yo veo esta casa y a mí me dicen, mire, Alejandro, tengo un posible empleado con el cual puedo trabajar. ¿Qué le parece a esta persona? Y yo le digo, no, ¿es competente? El tipo, las competencias están acá, en sí. ¿Es competente? Sí, es competente. Puede manejar las cosas y es una persona, vamos a llamarlo meteoropático, si queremos decir. Vamos a llamarlo que es muy voluble porque siente algo y reacciona de una forma y esto afecta su leadership y sobre todo no tiene así todos estos grandes exabruptos que salen afuera por, este, ¿cómo se puede decir? Para combatir este void que tiene él acá, que tiene que ver con la percepción de sí mismo. Yo no soy tan bueno como pienso que podría ser. Yo no tuve las oportunidades de ser quien en realidad puedo llegar a ser. Esto es un problema de autoestima. La agresión está acá. ¿Sí? Esto es una red, esto es agresión, ¿ok? Entonces él es tendencialmente una persona que es agresivo con los demás. Entonces, lo que él tiene que cambiar es trabajar sus miedos interiores y sobre todo, si él hace este cambio, se va a encontrar con una leadership, ¿ok? Este, que puede sí ser representativa, pero tiene que hacer esos cambios, ¿eh? En el hexagrama dice, él habla a los suyos, ¿no? Cuando cambio el hexagrama, no le hablé a los míos, escuché lo que pasa en acá, le hablé a los que... Tengo que dejar de hablar y ponerme a escuchar para hacer este cambio. No está mal, pero el hecho es que como presidente no puede hacer siempre lo que se le ocurre, como tiene ganas. Tiene presidente desde el punto de vista de la cultura, es una persona que sirve a los demás, no que se sirve a sí mismo, ¿no? Acá es donde sale el problema de la corrupción, que está acá, engaño, falso héroe, digo una cosa, hago otra y todo en función del dinero que cae sobre él. Esto quiere decir que se destapa, ¿m? O si ustedes se acuerdan, esto viene del mes de agosto, el yen está acá, entonces se destapa la corrupción de él porque cae encima de él, ¿ok? Es el robo para el rey, ¿ok? Y acá es donde está el aprendizaje que tiene que hacer y toca en el área del trabajo, ¿ok? Sale la corrupción, toca su área del trabajo y acá son los cambios que él tiene que ir haciendo. Bueno, esto es un poco cómo se lee el eclipse para una persona y cómo se lee el eclipse para un grupo de personas que son estos que están acá, que lo que están haciendo. ¿Qué pasa con los países que están acá en el medio? Bueno, hay todavía las zonas un poco gris, ¿no? Si yo voy a tocar la zona, acá está el Irán, por acá arriba está el Kazajistán, ¿no? El Kazajistán no, pero yo estuve en Kazajistán, en Almaty, la pasé muy lindo. Bueno, Kazajistán tiene que estar por acá, en algún lugar. Está Kazajistán, Uzbekistán está abajo. Y por acá está, ¿cómo se llama? A ver. A ver si me acuerdo cómo se llama este país. Se me escapó. Hay algo lindo ahí que me tenía que haber enseñado, pero no lo hice. Bueno, acá la cosa que es importante, no sé si lo encuentro. Afganistán. Bueno, en las zonas más oscuras a nivel conciencia, no, o que tienen que hacer grandes transformaciones, como el juego de estos eclipses es solidaridad o individualismo. Solidaridad no quiere decir que yo tengo que subvencionar a todos, pero sí los que tienen dificultad darles una mano.
El problema a él le sale por ese lado. Créanse que hay corrupción en otros sectores, ¿eh? Cuando la Argentina compra 8, 10, lo que sean de aviones F-16 que no sirven para nada, porque para disparar hay que pedirle permiso a Inglaterra, eh, o a la NATO, que es lo mismo. Nos dieron uno y miren de qué se trata, despacito les mandamos otro. Los misiles no los compran. Y el terror era que la Argentina compre aviones rusos o aviones chinos que no pueden ser controlados en Estados Unidos. Estos aviones que nos vendió tienen un GPS. Así se arma una guerra otra vez con Inglaterra, saben dónde están, le disparan y los agarran. ¿Ok? O se fueron a comprar tanques norteamericanos que no nos sirven para nada, porque son tanques viejos, usados y los pintarán un poco. Ahí también hay corrupción, ¿eh? Esa corrupción va a tocar, cuando salte, va a tocar al ministro Petri, va a tocar a la señora Bullrich, ¿ok? Si es que se llega hasta ahí, ¿eh? Eh, entonces, en los países como Afganistán o en los países como Argentina, en la parte un poquito más difícil, es fácil que encontremos temblores, ¿eh? Los temblores están avinados ¿a qué? ¿Cuál es la función del temblor? Mover cosas, crear incertidumbre, crear estos problemas para que a través de la resolución de los problemas salga el sentimiento de solidaridad. Entonces, digamos como a nivel evolutivo trabaja en diferentes formas, ¿no? Cuando pasó el terremoto de Wuhan, que murieron 50.000 personas, se creó un sistema de solidaridad, ¿no? Cuando se crea un sistema de solidaridad, la vibración humana cambia. Cuando se fue el maremoto en Tailandia, yo estuve de vacaciones en Tailandia, y se murieron, no sé, 100.000 personas, y fue un desastre, todos mandando ayuda. Mandar ayuda significa solidaridad. Y cortar ayuda a un viejito, ir a pegarle a un jubilado, no tiene que ver con eso, tiene que ver con el individualismo, porque además de hacer eso, robo al sistema que tengo yo. Entonces, las cosas, para entender un poco más el eclipse, lo que no funciona va cambiado o se cambia a través de la vía de la conciencia, nos organizamos más allá de los personajes y creamos un sistema donde podamos vivir, comerciar, te doy, no te doy, más allá de las extorsiones del señor Trump y de la señora Ursula von der Leyen, ¿ok? Que es una cosa más consciente, lo hacemos porque queremos resolver un problema, no queremos que nos roben el dinero a través de secuestros de dinero, más allá de que yo tenga razón o no en lo que hago, son dos cosas diferentes. Entonces me organizo y hago algo y lo trabajo a través de la unidad, a través de bienes comunes, de que crecemos todos juntos, o lo empiezan a pasar terremotos políticos, terremotos, salen afuera las cosas como están, que es lo que pasa con Milei, y aparecen diversos tipos de terremotos, desde temblores o desde otro tipo de cosas que lo que hacen es activar la solidaridad. Eh, bueno, hay mucho más para hablar, pero a mí lo que me interesaba era sacar un poco estos temas. ¿Por qué? Porque los eclipses, hay gente que le gusta decir, en este grado acá va a pasar un terremoto y va a haber una desgracia, ¿no? A mí no me interesan los noticieros que pasan, que cuentan desgracias, ¿no? Ni siquiera yo tengo una tele acá que es gigante, linda, con tecnología que parece que estás adentro de ese lugar. Pero a mí lo que me interesa es entender los procesos evolutivos y trabajar a través de lo que es la vía de la conciencia. Es decir, bueno, soy consciente de lo que viene, cómo incorporo estas nuevas situaciones para poder vivir mejor y para poder seguir evolucionando y adaptándome o cambiando las cosas que tengo que ir limando de mi personalidad para poder hacer el trabajo un poco mejor, ¿eh? Y no chocarme, pum, contra la pared tantas veces para aprender cosas que después son básicas, ¿eh? Entonces, lo que yo quería hacer con esto es hacer otra interpretación que tenga contenidos más evolutivos, eh, de conciencia o de vía de conciencia, para que se pueda entender que la astrología no es solamente dónde está el gato, ¿ok? O dónde dejé esto. O no es que no se enseñe y no se sepa, ¿no? Ahora yo no soy bueno en encontrar cosas, ¿no? Eh, pero por ejemplo, con Iván, con uno de los estudiantes que tengo, estamos viendo, nos vimos un par de veces, en forma privada, para ver, ahora tengo otra persona que le interesaba, para ver cómo manejar ganancias en la bolsa, que se puede hacer buenísimo con el Chimengun ya.
Entonces, un poco lo que se pueden hacer muchas cosas, pero también se puede hacer esto de ver cómo hacemos para crecer y para vivir mejor, ¿ok? O para resolver problemas que podemos tener a nivel nación o que podemos tener en diferentes niveles. Bueno, espero que les haya gustado. Hay mil cosas más para hablar. Esto tiene que ver con el eclipse del 7. Ustedes ya saben, las cartas están ahí, las pueden copiar, pueden aplicarla al país de ustedes, ¿ok? De la misma forma pueden eh, la información está todo en el vídeo, pueden verlo varias veces y pararlo. Eh, y bueno, pueden un poco jugar a ver qué les pasa a ustedes, ¿no? ¿Qué es lo que ustedes pueden cambiar o qué es lo que... Pónganse a pensar, ¿qué es lo que yo pienso, lo que yo hago, que ya no me sirve más, que quiero dejar ir para poder incorporar cosas nuevas? ¿Ok? Bueno, espero que se hayan divertido. Los saludo y yo me voy a cenar. 谢谢你对我的爱，今生今世我不忘怀。谢谢你给我的温柔，帮我度过那个年代。谢谢你给我的爱，今生今世我不忘怀。谢谢你给我的温柔，伴我度过那个年代。多少次我会回头看看走过的路，衷心祝福你善良的姑娘。多少次我会回头看看走过的路，你站在小村旁。村里有个姑娘叫小芳，长得好看，拥有善良，一双美丽的大眼睛，辫子粗又长。谢谢你给我的爱，今生今世我不忘怀。谢谢你给我的温柔，伴我度过那个年代。多少次我会回头看看走过的路，衷心祝福你善良的姑娘。多少次我会回头看看走过的路，你站在小村旁。谢谢你给我的爱，今生今世我不忘怀。谢谢你给我的温柔，伴我度过那个年代。